Buenos días. Bueno, espero que la noche lo pasaréis bien. La verdad que haya tanta gente hasta ahora para nosotros es un motivo de orgullo también, así que muchas gracias a todos los presentes. Empezamos con la última sesión, último día de Arritmanchegos. Ahora toca la mesa número 7, Universo Infarto, que está moderada por la doctora Regina Leal Eizaguirre. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Buenos días a todos. Sé que estas jornadas están siendo muy intensas en lo científico y en lo lúdico, y por eso os doy las gracias por estar aquí esta mañana con este nuevo interés, con este interés tan grande, y espero que en esta mesa, en la que contamos con 4 magníficos ponentes, en la que creo que hay poco debate que hacer. Durante toda la jornada hemos estado oyendo cómo hay que actualizar nuestros criterios Corecán y nuestros criterios de activación de la coronariografía precoz, ¿verdad, Juanjo? Por eso digo que es una mesa con poca polémica, creo que generará poco debate, y por eso quiero hacerlo muy rápido. Contamos, en primer lugar, con Manuel Sánchez Barrancos. Me he permitido el orden de cambiar el orden de las ponencias para empezar primero por los cimientos, y el primer ponente será Manuel Sánchez Barrancos, que es médico de familia en equipo de atención primaria tanto de zonas urbanas como rurales. Ha sido compañero nuestro en Membrilla, en Manzanares, en Ciudad Real, durante más de 22 años. Ha sido subdirector de atención primaria, coordinador de la unidad docente provincial de Ciudad Real y gerente de atención primaria de Ciudad Real. Ha coordinado el grupo de trabajo de ecografía de SEFIC desde 2013 y la formación ecográfica del SESCAN de ecografía para atención primaria, en la que he tenido yo el honor también de ser su alumna. Actualmente es director de formación del Colegio de Médicos de Ciudad Real, pero para él lo más importante es ser médico de familia. Y aunque su charla lo demuestra diciendo que aunque su charla se titula Reconocer, actuar y derivar, él le ha cambiado el título, y a mi criterio muy bien cambiado, y le llama Prevención Primaria y Secundaria. Muchas gracias, Nacho, cuando quieras. Muchas gracias a la doctora Leal. Muchas gracias también al doctor Monjol, que me invitó a estar aquí hoy entre ustedes en esta jornada. Para mí es un verdadero honor y un placer poder compartir un poquito de lo que yo pueda transmitir a este auditorio tan selecto. Muchas gracias por lo de ponentes excelentes, porque bueno, uno pone lo que sabe y lo que puede y con la mejor voluntad. Declaro que después de la presentación no tengo ningún conflicto de interés en relación con esta actividad, y que mi objetivo hoy es un poco establecer una especie de competencias clave que desde atención primaria tenemos que tener en el manejo del infarto, ¿vale? En el manejo de la cardiopatía isquémica en general, no solo del infarto, sino desde antes del infarto, empezando por la prevención y la estratificación del riesgo, el reconocimiento precoz de los síntomas del infarto, que a veces no es fácil, la atención inmediata que podemos hacer con un paciente que sufre un síndrome coronario agudo, una derivación eficaz según los sistemas que tenemos, y luego, por supuesto, también aspectos de prevención secundaria. Como no puede ser de otra manera, un guiño también a este escenario y a esta jornada, hablar un poco de que algunas arritmias son forma de presentación quizá atípica o inesperada de cardiopatía isquémica aguda, y que también en atención primaria tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Definir un pequeño algoritmo, una cosa muy sencilla de actuación, e incluso cuáles son los requisitos que tenemos que trasladar al equipo de emergencias cuando hacemos una transferencia en un paciente que tiene un infarto. Empezaré por decir algo que seguramente sabéis, seguramente, ¿no? Y es que el infarto agudo de miocardio es la causa más importante de mortalidad cardiovascular. Sigue siéndolo, y por lo tanto es una tarea en la que nos tenemos que pelear desde primaria hasta hospitalaria y a lo largo de todo el proceso continuo de atención sanitaria. Y es curioso, tiene una elevada mortalidad extrahospitalaria.
un 15-20% de los infartos van a debutar con muerte súbita, pero la mortalidad fuera del hospital es muy alta, a la vez que en el hospital cada vez es una mortalidad más baja porque se están estableciendo estrategias de reperfusión coronaria precoz muy eficaces. Eso es importante. Y eso nos pone a los de primaria, ¿no?, en un punto clave, crítico, porque somos el primer contacto, casi en la mitad de los pacientes que sufren un infarto no vienen al hospital, sino que los recibimos en primaria, y luego tenemos que ser eficaces en no retrasar lo importante, lo esencial, que el sistema no tarde en ponerse en marcha, porque cuando atendemos un infarto el tiempo es músculo, es miocardio, y cuanto más rápido lo hagamos mejor y de forma más eficaz. Nosotros en atención primaria tenemos la longitudinalidad y por lo tanto conocemos a nuestros pacientes factores de riesgo, tanto los no modificables como aquellos que sí debemos de intervenir, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo, caballo de batalla no importante, la obesidad, el sedentarismo, que son plagas del siglo XXI, pero también el estrés psicosocial, la depresión, la ansiedad, la soledad, eso cada vez está más extendido en la población y constituyen factores de riesgo sobre los que tenemos que intervenir. Y la intervención no nos debe de olvidar también que hay algunas formas emergentes, ya no tanto, pero el consumo de sustancias que pueden dar lugar a la aparición de infarto o de síndrome coronario agudo en individuos jóvenes sin factores de riesgo. También tenemos que estar un poquito alertas a reconocerlo, a interrogarlo y a poderlo intervenir desde la prevención. Nosotros, como herramientas para prevenir, tenemos las tablas de SCORE actualizadas al SCORE 2, que tienen una ventaja sobre las anteriores, es que valoran riesgo mortal y no mortal, que se refieren a poblaciones, a mayores grupos de población y con riesgos diferentes, y que además nos van a permitir estratificar incluso en función de grupos de edad, para evitar el infradiagnóstico en las personas jóvenes, que antes con las tablas normales por debajo de 40, pues el riesgo está desaparecido porque no hay estudios epidemiológicos que lo sustenten, y sobre todo también para evitar el sobrediagnóstico en personas mayores, a las cuales igual los dinteles de riesgo se los tenemos que elevar un poquito con respecto a las personas de edad media, precisamente por ese legado, ¿no?, de la vida, y porque la edad también es un factor de riesgo que tenemos que considerar. Tenemos que hacer cribado sistemático en nuestra población de los factores de riesgo para poder hacer una estratificación adecuada. Y luego también tenemos que reconocer a aquellos pacientes en los cuales no nos hace falta ya ningún tipo de estrategia digamos, reclasificación, porque ya sabemos que si tienen una enfermedad cardiovascular establecida, con los criterios que ya seguramente aquí habéis discutido mucho, si tienen diabetes mellitus con lesión de órgano diana o con más de 3 factores de riesgo asociados, si tienen una insuficiencia renal en grado 4 o más, o que tengan una hipercolesterolemia familiar con alguna enfermedad cardiovascular o con factores de riesgo mayores asociados, estos individuos son de muy alto riesgo y nuestros objetivos tienen que ser especialmente agresivos y estrictos con ellos, ¿no? Y, por ejemplo, los niveles de LDL colesterol se los vamos a llevar a niveles que estén por debajo de 55 miligramos por decilitro. O como nos dicen, al menos de entrada disminuirle la mitad de las cifras que tenían de base. ¿Qué podemos hacer nosotros desde atención primaria como actividad preventiva? Evidentemente, promover estilos de alimentación saludable, que también seguramente aquí habéis hablado. Esta es una tarea muy de atención primaria y comunitaria, muy de la enfermería, pero también del médico de familia, que debe de promover estilos de vida saludables, tanto en la alimentación como en el ejercicio, promover actividad física desde siempre a todo grupo de población, 150 a 300 minutos de ejercicio aeróbico, incluso ejercicio intensivo o incluso una pauta mixta que incluya ejercicio de fuerza y aeróbico, porque a la vez que mejoramos la forma física y disminuimos el riesgo cardiovascular de los pacientes, prevenimos la fragilidad en las etapas finales de la vida, que es donde el individuo más debería casi moverse y cuidarse, ¿no? También es importante que hagamos un abordaje de los factores de riesgo cuando se presentan con unos objetivos claros, concretos. La tensión tiene que estar controlada y las herramientas farmacológicas que tenemos son cada vez mejores, mayores y más extensas, y conseguimos mejores grados de control en nuestra población. También pasa con la dislipemia, que en función de los niveles de riesgo estableceremos unos objetivos que tenemos que luchar porque se consigan. Y parece fácil, pero a veces forma parte
del diálogo diario en nuestras consultas, cuando hacemos actividades de tipo preventivo, que es a diario, cada vez que hacemos una revisión de la situación de un paciente crónico, estamos de alguna manera revisando si se cumplen esos objetivos e intentando que si no se cumplen, pues lleguemos a la mejor manera, de una forma, digamos, proactiva, pero también respetando las propias decisiones del paciente y las propias expectativas. Con la diabetes, pues también tenemos que ser estrictos, establecer un objetivo general del 7% de glicada, aunque esto es variable en función de la edad, de la evolución de la diabetes y de la comorbilidad asociada, y cada vez tenemos también fármacos más eficaces. Incluso debemos preconizar en nuestros diabéticos con riesgo cardiovascular el empleo de fármacos que han probado beneficio en enfermedad cardiovascular y en cardiopatía isquémica, como los ISGLT2 o los análogos del GLP-1. Y también sobre el tabaquismo, pues evidentemente nuestra conducta tiene que ser intensiva, consejo, interrogación. Tenemos que utilizar estrategias pues, de sustitución pues, con parches, con spray, o ahora tenemos estrategias farmacológicas que realmente aumentan la eficacia de nuestra intervención. Pero bueno, es algo que forma parte de nuestro día a día, y aquí es donde el papel del médico de familia con relación al manejo o al abordaje de la cardiopatía isquémica es más importante. También es importante, evidentemente, reconocer la cardiopatía isquémica cuando ya se nos presenta, si no hemos sido capaces de prevenirla. Evidentemente, cuando viene un paciente con un cuadro típico, con un dolor típico que se irradia de forma típica, que no responde a nitroglicerina, que lleva un tiempo de evolución, ese cuadro clínico nos plantea pocas dudas. Tendremos que más seguridad si se acompaña de cortejo vegetativo, pero es muy importante también que estemos alerta a formas de presentación atípicas, que son muy frecuentes, son muy traicioneras, y es donde aquí realmente podemos jugárnoslas, especialmente en grupos de población como las mujeres, que suelen tener manifestaciones diferentes o pueden tenerlas, como más disnea, un dolor de irradiación más atípica, mandíbula, estómago. También los ancianos, que pueden tener un evento súbito de infarto y no tener dolor, sino tener otro tipo de síntomas, como una confusión, desorientación o un síncope. Y también en pacientes diabéticos, donde es frecuente la cardiopatía isquémica silente, ¿no? Tenemos que estar muy alerta. ¿Cómo lo diagnosticamos? Yo creo que aquí quizá esta diapositiva sobra, ¿no? Evidentemente tenemos el electrocardiograma. Aquí lo más importante del electrocardiograma, al margen del diagnóstico, de la topografía de las lesiones, de los criterios si están en unas derivaciones o en otras, quizá lo más importante es que el electrocardiograma lo tenemos que hacer rápido, es muy importante. El tiempo es vital cuando hay una cardiopatía isquémica aguda, cuando hay un infarto, y tenemos que hacerlo a ser posible antes de 10 minutos en el momento en que tenemos el contacto con este paciente. Ese tiempo es crítico. Y también es importante que tengamos presente lo que hemos dicho antes, las presentaciones atípicas y ese guiño a este congreso, pues que una fibrilación auricular de novo puede ser una manifestación de isquemia de la aurícula, que podemos encontrarnos una taquicardia ventricular, palpitaciones con inestabilidad hemodinámica y que sea una forma de debut. También la bradicardia que aparecen de novo, muy frecuente en los infartos de cara inferior. Bueno, que lo tengamos presente también, ¿no? Y que a veces una parada cardíaca recuperada lo que nos traduce es que ha habido un infarto. Si vemos un ST elevado de forma mantenida, pues también eso, que tengamos la capacidad desde primaria de sospechar este tipo de cosas, y como regla de oro es que siempre que tengamos síntomas atípicos, mujeres, ancianos, diabéticos, que hagamos un electro lo más rápidamente posible, porque el electro nos va a llevar al diagnóstico y el diagnóstico es el que nos va a llevar a actuar. ¿Cómo actuaríamos? Pues evidentemente con el electro precoz, con una antiagregación precoz, con nitroglicerina, con unos criterios que seguramente aquí no tendría que explicar, y también con analgesia. Es importante porque ese abordaje inicial de cara al sufrimiento del paciente y a la estabilización del cuadro clínico es importante, pero también nos plantearemos la oxigenoterapia cuando esté indicada, que no es siempre, y con unos criterios que no nos pasemos, ¿no? Porque el riesgo de hiperoxigenar a las coronarias puede provocar una vasoconstricción y eso sería contraproducente.
También es importante que en este manejo inicial tengamos sensibilidad y que si vamos a coger vías no lesionemos posibles vías de entrada para una intervención percutánea y eso también es importante. Y por supuesto tomar la decisión. La decisión es derivar, dependiendo de la situación. Si tenemos un síndrome coronario con elevación del ST persistente, vamos a activar al 112 a través de los servicios de emergencia, y si lo que tenemos es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST persistente, pues podemos ir un poquito más despacio y haremos una derivación monitorizada, acompañada, pero ya no es necesario esa premura, ¿no? Y luego, cuando derivar, lo hacemos a través del 112. Esto aquí en Castilla-La Mancha lo tenemos claro. Ponemos en marcha el CoreCam con los criterios importantes de que tenemos que intentar que la reperfusión se pueda establecer en un tiempo como máximo de unos 90 minutos y, a ser posible, si hay servicio de hemodinámica cerca, incluso en los 60 primeros minutos, y que cuando comuniquemos el evento al 112, tenemos que dar información útil, relevante, importante y precisa. La ubicación exacta del paciente, la hora de inicio de los síntomas, la hora del electro y los hallazgos que tenga, así como los datos del paciente demográfico, los antecedentes patológicos y los tratamientos que esté tomando. Este podría ser el algoritmo según el CoreCam, que el paciente que tiene síntomas sospechosos le hacemos un electro y si el electro nos da una elevación del ST con los criterios que hemos dicho, o un bloqueo de rama izquierda de nuevo que no había antes, o incluso aparece una clínica sugerente de un infarto y no tenemos el electro, que tenemos que derivar y tenemos que poner en marcha el CoreCam, y en caso de que sea sin elevación del ST, pues que lo podemos hacer, digamos que de forma un poquito menos emergente o menos importante, sin olvidar las presentaciones atípicas, el tiempo en miocardio y por lo tanto que nos sintamos exigidos a actuar con esa rapidez y que la derivación tiene que hacerse en condiciones. Muy importante que cuando esto ya se ha hecho, el paciente desaparece de nuestra vista y está en el hospital, donde al alta, si ha superado el evento, es muy importante la prevención secundaria. Y la prevención secundaria empieza desde el mismo momento que se está tratando al paciente, se hace una buena atención en el momento urgente, se repermeabiliza lo más precoz y lo más extensamente, pero también es muy importante la información que recibimos y que compartimos al alta. Pues no solo la estratificación del riesgo, porque en función de la severidad del evento, digamos que las medidas de prevención secundaria van a tener también una intensidad acorde, ¿no? También que esté claro cuáles son los objetivos de control de los diferentes parámetros del paciente y que esos objetivos estén registrados en el informe de alta. Luego, desde el punto de vista de atención primaria, nuestro seguimiento va a incidir mucho en la vigilancia de la adherencia terapéutica, que aunque parezca que no, los pacientes cuando mejoran se olvidan de la medicación y tendremos que estar un poquito siguiendo la doble agregación, el objetivo de estatinas en función de lo que se haya establecido al principio, incluso el uso del resto del arsenal terapéutico en función de las condiciones del paciente. Tendremos que seguir en atención primaria interviniendo sobre los estilos de vida, y ya no solo deshabituación de tabaco, que hay que insistir, y es curioso cuántos pacientes salen del hospital y vuelven a fumar después de un evento grave como este, también la dieta y el ejercicio, pero también la rehabilitación cardíaca. Aquí en Castilla-La Mancha vamos teniendo ya unidades, hay 5 hospitales que lo tienen, entre ellos el de Alcázar, pero todavía no es algo generalizado, pero sería deseable y que estuviera coordinada con atención primaria, y luego, por supuesto, desde nuestra parte, una intervención, una recepción precoz del paciente que tenemos que ver lo más pronto posible. Se establece como muy tarde en 2-4 semanas, pero puede ser incluso antes en atención primaria, y que tengamos también digamos, la perspectiva de que el paciente puede empeorar, puede no tolerar un tratamiento o puede estar inestable y que tendríamos que volver a derivar, lo cual exige que haya una coordinación suficiente. Ahora en Ciudad Real tenemos que a cardiología y a las unidades de cardiología solo podemos derivar por teleconsulta, y a mí eso, lejos de parecerme un obstáculo, me parece un beneficio, porque tengo la seguridad que cada vez que hago una derivación, al otro lado hay un profesional que va a recibir y que va a filtrar y que va a valorar. A mí me parece un avance en ese sentido. Y nada más, espero no haberle aburrido mucho, y sí me gustaría terminar diciendo que en infarto
después del infarto, la prevención es tratamiento, es decir, volvemos a tratar y una buena coordinación y continuidad asistencial lo que nos evita más arritmias, más reinfartos y disminuye un poquito la mortalidad. Por lo tanto, también después del infarto, el papel de atención primaria en la prevención del segundo evento cardiovascular es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. En segundo lugar, Ignacio Ayala, médico de urgencias y emergencias y transporte sanitario. No sé si te ha llegado ya el título a ti. De su director médico también del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife y ejerce como jefe de servicio de urgencias, aunque sigue manteniendo su actividad asistencial. Es médico también de ambulancia de soporte vital avanzado desde 2005. Cuando leía tu actividad profesional pensaba que podíamos encargarte un Corecán sin necesidad de constituir un grupo, porque abarcas todo y además estás en estas jornadas. No sé cómo lo haces. Nos hablará del IAM en la calle, precocidad y acción. Y también os aseguro que es un entusiasta del fútbol, que hemos hablado algo también en estas jornadas. No sé si para entrenador del Madrid podrás, pero veréis qué ponencia más deportiva. Buenos días. A ver, lo del currículum es para que me sigan invitando, porque si tengo un currículo corto, pues al igual se me acaba. Estuve aquí en el 2000, es la tercera vez que estoy, y la primera vez que me subí aquí delante de todos ustedes les dije que yo tenía que hacer lo que sea por venir. Ayer lo estaba hablando con Virgilio, compañero cardiólogo de Alcázar, y me decía, la primera vez que estuve aquí, me echaron aquí delante de todos ustedes a hablar de las taquicardias de QRS ancho, a un médico de urgencia. Y ayer se traen a Conchi Alonso, se traen a Juanjo González a hablar de las TV. Y entonces también me mandan a hablar de los DAI y ahora me dicen pues, que tengo que hablar del infarto en la calle, precocidad y acción. Y les vengo a contar historias. Y como dice Regina, pues yo tengo que justificar que me subo a una ambulancia. Aquí estoy con mis gafas de señor mayor porque ya no veo, tengo presbicia. Pues aquí sacando una muerte súbita de un chico de 17 años, de Víctor, que está bien, de un 7º piso, que se nos estropea el ascensor y lo tenemos que sacar con los bomberos. Y bueno, pues la gente también se pone un poquito rabiosa en la calle, se dan puñaladas y hay que poner un tubo de toras en la ambulancia. Es decir, este es un perfil que yo tengo, pero para que Jesús me siga llamando y si el año que viene hay que hablar de prevención, ¿no? Para eso tenemos a Nacho, que sabe mucho más. Pero bueno, que yo dispuesto a lo que haga falta, con tal de venir. En el tema de la charla infarto en la calle, precocidad y acción, pues evidentemente un señor, un paciente que está en la calle, que sufre un dolor torácico, donde hubo una ambulancia, una UI móvil, una ambulancia medicalizada. Esta es la ambulancia de mi hospital, la 4392, unidad de soporte vital avanzado, que le hacemos un electro y acción, pues correr. ¿Correr a dónde? Aprovecho también para mis compañeros que también de ciudades importantes que dicen que están aislados. Fíjense dónde estamos nosotros. Les voy a contar una historia del 2014. En la isla de Tenerife, 4 unidades de soporte vital avanzado, en la zona sur, en la zona norte y 2 en zona metropolitana. Yo en esta ambulancia, que no es la de mi hospital, entre el 2013 y el 2020 hice unas 425 guardias. ¿Vale? 425 días de turnos 24 horas llevando pacientes. En La Gomera también tenemos una ambulancia medicalizada, en La Palma también, en El Hierro con sus 6.000 habitantes también tenemos otra. En Gran Canaria también tenemos 4, 2 en la zona metropolitana, una en Telde y otra en la zona sur, en Maspalomas, en Fuerteventura 2 y en Lanzarote 2. Yo he trabajado en esta unidad, esta es la unidad de mi hospital y me di alguna vez algún salto en Gran Canaria, hice también estas 2. En Tenerife, las 4 medicalizadas, llegó un momento que las 4 usaban distintas perfusiones de nitroglicerina. 50 en 50, 15 en 250, 5 en 50, 10 en 50. Es decir, la nitro va a 6. ¿A 6 de qué perfusión? Yo metí el ticagrelor en esta ambulancia y también tenemos 2 helicópteros. Vale, ahora van a poner un tercero en Fuerteventura. Y aquí hay 2 hospitales grandes. Pues yo, en el 2014, le daba ticagrelor a los pacientes con síndrome coronario agudo, con elevación del segmento CT, y lo llevaba a este hospital que no era mío. ¿Qué pasa? Que yo los supertrataba, los pretrataba súper bien, se hacía una angioplastia y el cardiólogo cuando le iba a dar el alta en la Comunidad Autónoma de Canarias, en ese momento el ticagrelor no lo daban, con lo cual había que hacer un switching. Yo era súper bueno, le daba los mejores fármacos,
pero no lo estábamos haciendo bien. En la isla de Tenerife también tenemos 2 hospitales comarcales, uno en la zona norte de Nicod y otro en la zona sur, que este depende de mi servicio de urgencias también. Tenemos 2 hospitales grandes en Gran Canaria, de tercer nivel, y después en cada isla tenemos su hospital. En el Hospital de La Palma, con una UBI. Estos son 2 hospitales pequeñitos en La Gomera y en La Palma, en La Gomera y en El Hierro, perdón, en Fuerteventura y en Lanzarote. Y la estrella, la hemodinámica. Ponemos una sala de hemodinámica en cada isla, con 6.000 habitantes. Mi padre es del Hierro, mi mujer es del Hierro. O sea, no voy a decir que no pongan, pero ponemos una sala de hemodinámica en El Hierro, pues evidentemente no. Las salas de hemodinámica están en ese momento centralizadas en los hospitales grandes y que ahora también han puesto una sala en Fuerteventura y otra en Lanzarote. Y por fin tiene que pasar un documento de consenso, porque estábamos haciendo todo a criterio de cada uno. Y en 2017 ya se empieza a redactar el Código Infarto Canarias, que ahora están, como casi todas las comunidades, revisándolo. Y bueno, y aquí traigo una aplicación, que es la aplicación Odisea, que Jaime Aboal, que ha estado aquí con nosotros, fue el creador, y es una aplicación para establecer y para comunicarse muchísimo mejor en las redes de tratamiento del infarto. Así que yo le he cambiado el título a la charla y voy a poner infarto en la calle, precocidad y coordinación, porque si hay mucha acción, no lo vamos a hacer bien. Precocidad. ¿Precocidad para qué? Para reconocer el síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, para iniciar tratamiento y para notificar el caso. ¿Cómo lo reconocemos? Lo que todos saben, clínica y un electro 12 derivaciones. En esa época en Gran Canaria, antes de montar el código infarto, en las ambulancias medicalizadas no tenían electrocardiograma de 12 derivaciones. Tenían que parar en un centro de salud un infarto en un soporte vital avanzado, paraban en un centro de salud para hacer un electro. Bueno, las guías del 2023 nos dicen claramente que hay que hacer un electro en los primeros 10 minutos. Y ya está, no les voy a decir a ustedes cómo se diagnostica un infarto, eso ustedes ya lo saben. Te dicen que las ambulancias tienen que tener electro 12 derivaciones, que tienen que tener desfibrilador y sobre todo tener personal entrenado. Y, perdón, la foto no se ve muy bien, recojo datos de guías anteriores. Muchas veces las guías cada vez van avanzando y hay pequeños detalles que están en las guías antiguas que son importantes. El sistema de ambulancia no es un sistema de transporte, es un sistema para hacer un diagnóstico inicial, para triar y para iniciar el tratamiento. Iniciar el tratamiento depende de qué estrategia de reperfusión vayamos a hacer, porque el tratamiento que yo le doy a un paciente con síndrome coronario agudo, con elevación del segmento CT en El Hierro, no tiene nada que ver con el que le doy en Tenerife, en la zona metropolitana. Entonces, saber qué estrategia de reperfusión vamos a usar. Tratamiento sintomático, pues el oxígeno, que a mí me enseñaron que había que darle oxígeno a todo el mundo, pues no hay que darle oxígeno a todo el mundo, salvo que tengas dificultad respiratoria. Tratar la ansiedad y el dolor, evidentemente, el uso precoz de beta-bloqueantes cuando se pueda, y la antiagregación. No me voy a meter en este jaleo ahora, pero bueno, saber que a casi todos los pacientes, hay que darle aspirina, y en base a la estrategia de reperfusión, iniciar el segundo antiagregante. No usar cualquier segundo antiagregante porque yo no sé qué es lo que se va. Sí, ahora ya más o menos lo sé, pero si el paciente va a fibrinolisis, por las circunstancias que sea, tengo que saber qué antiagregante usar, que en este caso sería el clopidogrel. Y también en las guías antiguas nos dicen que los betabloqueantes endovenosos en el contexto de la fibrinolisis viene bien, no para aumento de supervivencia, pero sí para prevención de arritmias ventriculares. Dentro de la precocidad hay que notificar el caso, notificar que tengo un paciente con una elevación del segmento CT y que tiene una arteria que está cerrada y esa arteria hay que abrirla, y eso alguien me tiene que ayudar. ¿Cómo notificamos el caso? Pues con la app Odisea es mucho más coordinado. Pues, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues el médico asistencial que está en la ambulancia, pues lo contacta con el médico coordinador y el médico coordinador con el hospital con capacidad para hacer una angioplastia primaria. Y una cosa importante que también el doctor Aboal lo dijo cuando, hablando de los códigos cancelados, cuando se activa un código o se presenta una posible activación de un código, puede ser que el paciente vaya a la sala hemodinámica, puede ser que no se active o puede ser llévalo por urgencias que allí lo vemos. Cuando se diagnostica un infarto con elevación del segmento ST, hay que ir directamente a la sala de hemodinámica en la medida de lo posible. Y evidentemente sabemos que la mejor estrategia para la reperfusión de un paciente con un infarto de miocardio es el intervencionismo coronario. Si en las primeras 2 horas después de haber realizado el electro. Y sabemos también que la angioplastia primaria es superior a la fibrinolisis siempre y cuando la hagamos en ese tiempo.
sugerir un centro útil al centro coordinador, depende de dónde estés, cómo vas a tardar, y solicitar, si se puede, una angioplastia primaria. Pero bueno, en mi comunidad, pues evidentemente no se puede hacer angioplastia primaria a todos los pacientes. ¿De acuerdo? Angioplastia, que siempre es lo que se recomienda. ¿Qué pasa? Que si la angioplastia no se puede hacer en las primeras 2 horas, después de los primeros 120 minutos, tras diagnosticar electrocardiográficamente un ascenso del segmento CT, pues habrá que hacer una fibrinólisis. Les voy a poner un caso en la isla de Tenerife. Ambulancia de la zona sur de la isla, ambulancia de zona metropolitana, Hospital de la Candelaria, que es el mío, laboratorio de hemodinámica 24/7, y Hospital Comarcal del Sur, que también el servicio de urgencias depende de mi servicio. Y yo tengo un paciente ahí con síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT. El paciente llega en los 7 primeros minutos, le hacemos un electro y decimos, nos hacemos una pregunta. La distancia entre estos 2 centros son 72 kilómetros. Sin tráfico, cosa poco habitual, porque ahora en Tenerife estamos llenos de gente, sobramos. 50 minutos, 55 minutos. Yo tengo un paciente, le hago un electro y notifico, hablo con los cardiólogos, me salto un poquito el protocolo, voy hablando con la sala de coordinación, pero también hablo con los cardiólogos en el hospital y digo, mira, tengo un paciente que es para un cateterismo. Sin problema, activamos el código. Hacemos el electro, hace una elevación del segmento CT. ¿Qué pasa? Que esta ambulancia está subiendo un paciente ya para la Candelaria. Es decir, que esta ambulancia ya no está aquí. Con lo cual, ¿qué ambulancia medicalizada me va a venir? La de la zona metropolitana, que se tiene que activar y que tiene que ir para el sur, y que tiene que coger el paciente y volver a subir. Se pasan las 2 horas, en un sitio con 2 laboratorios de hemodinámica, a unas distancias de 70 kilómetros. En ese caso, según las guías, habría que hacer una reperfusión farmacológica, porque si no estaríamos pasando de tiempo. Es decir, que las circunstancias, porque si yo ese paciente, sin saber lo que tengo, empiezo a ponerle fármacos que al igual después me pueden contraindicar la fibrinólisis, me puedo meter en un jaleo. O sea, es importante la coordinación. Importante el contacto con el centro de destino, tener esa confianza para esas transferencias y para comunicar qué es lo que estamos haciendo. Y en la medida de lo posible, directo a la sala de hemodinámica. A mí me encanta el síndrome coronario agudo, me encanta ver a los pacientes, pero yo no soy importante cuando estoy trabajando en un hospital de tercer nivel, yo no soy importante para ver ese paciente con elevación del segmento CT. Ese paciente tiene que hacer un bypass del servicio de urgencias directamente a la sala de hemodinámica, que se ha visto que incluso ahorra unos 20 minutos. Esta gráfica que la conocemos todos, hacemos un electro. ¿Le puedo hacer una angioplastia primaria en los próximos 120 minutos? Sí, sí se puede, directamente al centro de hemodinámica. ¿Qué no? Pues una fibrinólisis inmediata en los primeros 10 minutos. Y después trasladar a ese paciente a un centro que tenga capacidad de hemodinámica. ¿Vale? Gráficas ya de las guías del 2023, que pone exactamente lo mismo. Y a mí esta gráfica me gusta, son de las guías del 2017, donde vemos que el paciente tiene su dolor de pecho, donde hay un retraso por parte del paciente, donde está el primer contacto sanitario, donde le hacemos un electro en los primeros 10 minutos y donde se le abre la arteria. Este es el retraso del sistema que tenemos que intentar acortar, entre otras cosas, con la coordinación. Por tanto, electro en los primeros 10 minutos, diagnosticamos una elevación del segmento CT y directo a la sala de hemodinámica, pero si no podemos hacer la angioplastia o la angioplastia va a tardar más de 120 minutos, deberíamos hacer una fibrinólisis inmediata en los primeros 10 minutos. Y aquí yo les voy a presentar qué alineación tengo yo para jugar con estos pacientes. Pues en Canarias tenemos un recurso que es la ambulancia sanitarizada, un soporte vital avanzado enfermero, no sé si en todas las comunidades de Canarias de España existe, donde va un técnico de emergencia sanitaria y una enfermera de emergencia. ¿De acuerdo? Pues tenemos ese recurso, tenemos el centro de salud, está el centro de salud de mi pueblo, de Tacoronte, tenemos las pastillas, por supuesto, tenemos al doctor Fuster, ahí en punta de lanza, tenemos una ambulancia medicalizada con médico, enfermero y un técnico, tenemos los servicios de urgencias hospitalarios, tenemos el médico del centro coordinador, tenemos ambulancia de soporte vital básico, donde van 2 técnicos de emergencia, pero sobre todo tenemos un paciente que tiene dolor en el pecho, que tiene una elevación del segmento CT y que le toca abrir esa arteria. Pues me salen 11, qué curiosidad, el paciente de portero, el médico coordinador, los 3 recursos, el electro con su electrocardiógrafo al ladito, contamos el mismo, de medio centro, a ambos lados los centros sanitarios, las pastillas, el doctor Fuster en la media punta y de delantero el hemodinamista. ¿Y cómo accede el paciente y cómo hacemos para meter un gol? Oye, el paciente llega directamente a un servicio de urgencia hospitalario, se le hace un electro en los primeros 10 minutos, le damos unas pastillitas, hablamos con el cardiólogo directamente a la sala de hemodinámica, sistema fácil.
El sistema 2, el paciente va a un centro de salud donde se le hace un electro, donde se dan algo de tratamiento antiagregante o antianginoso, donde se habla con el centro coordinador, el cual activa un recurso de soporte vital avanzado, el cual va directamente a la sala de hemodinámica sin pasar por el servicio de urgencias. Hay veces que en base a la sobrecarga asistencial o en ese momento se puede activar un soporte vital avanzado enfermero que puede hacer incluso después una transferencia con una unidad de soporte vital avanzado o incluso también llevarlo directamente a la sala de hemodinámica. Y después tenemos el sistema 3, que es el paciente que llama desde su casa o desde la vía pública al médico coordinador, el cual puede usar cualquiera de estos 3 recursos, el que esté más cercano, o en base a lo que le cuenten, el que pueda ser mejor para el paciente. Y bueno, va una ambulancia de soporte vital básico que lleva al paciente a un centro de salud o a un servicio de urgencias, o incluso le hace una transferencia a una ambulancia medicalizada. Importantísimo hacer el electro en las primeras 10 minutos, darse sus pastillitas y llevarlo directamente a la sala de hemodinámica. O hay veces que también, en base a la llamada, el médico coordinador activa directamente una unidad de soporte vital avanzado, la cual tiene capacidad de hacer un electro y de reconocer un infarto, dar tratamiento y llevarlo directamente a la sala de hemodinámica. Es decir, hasta ahí totalmente claro, y el centro, lo dicho, paciente con dolor, elevación del segmento CTI, sala de hemodinámica. ¿Y esto? ¿Qué sistema de juego es este? Bueno, señora de 68 años con factores de riesgo cardiovascular, con dolor a las 3 de la mañana. La señora de la zona norte de la isla, de Los Silos, va a un centro de salud y llega a las 9 de la mañana. Pues ahí el médico sigue pasando su consulta, evidentemente, es un consultorio periférico, y le hacen un electro a las 10 y 20 de la mañana. ¿Vale? No hay dudas. Elevación del segmento CTE. Como hay dudas, no lo dicen aquí, como hay más dudas, también te lo dicen en todos lados. Es decir, tiene un paciente un infarto. Y se decide derivar a un centro comarcal, un hospital comarcal que está de camino al hospital de tercer nivel, pero bueno, hay una pausa intermedia. Este centro de salud habla con el centro coordinador, el centro coordinador activa una ambulancia sanitarizada con un enfermero que le dice, vete al centro de salud y confirma. Llega al soporte vital avanzado a las 11:15. Esa ambulancia el centro de salud le da algo antiagregante y esa ambulancia lleva al paciente de un centro de salud al Hospital del Norte, que es un hospital comarcal. En el Hospital del Norte llega a las 11:53, le dan más pastillitas y le vuelven a hacer el electro. Y qué sorpresa, sigue teniendo un infarto. ¿Vale? Exactamente igual. Bueno, está a 55 kilómetros del hospital que tiene capacidad de angioplastia, entonces el Hospital del Norte dice, oye, que tiene un infarto, y habla con el médico coordinador, y el médico coordinador dice, ay, sí, efectivamente, tiene un infarto, ya tengo 2 electros con un infarto, y dice, venga, vamos a activar a la ambulancia medicalizada, la cual está en el puerto de la Cruz, que tiene que ir a trasmano a buscar al paciente ICOD, y llega a las 12:52. A las 12:52 llega la ambulancia, que se contacta con el cardiólogo, la ambulancia también contacta con el equipo de hemodinámica del hospital de referencia, que le dice a los chicos de hemodinámica, oye, que va a ir un paciente del norte, y llega hemodinámica a las 1:25. Estamos hablando de un día laborable, que está todo el mundo trabajando, o sea que no hay ni guardia, ni localización, ni nada. Y encima en hemodinámica, pues bueno, pues metieron un caso antes, entonces hay que hacer un poquito de un regate antes de abrir la arteria, y al final se transfiere el paciente a las 2:25, se le inicia el procedimiento a las 2:05 y se le abre la arteria a las 2:15. En una isla con 2 salas de hemodinámica 24/7 en horario laboral. O sea, todos los factores para hacer una angioplastia sobre la marcha, pues desde las 9 de la mañana hasta las 2:15. Bueno, aquí tenemos otro caso totalmente distinto en la zona de la Orotava, a 30 kilómetros de un centro de hospital tercer nivel, donde un paciente llama y le dice al médico que se encuentra mal. El médico activa directamente, por cercanía, ambulancia medicalizada y ambulancia de soporte vital avanzado enfermero, que llegan y le hacen un electro, y tiene este electro, con un bloqueo AV, con dolor, malito, con descenso especular. Y este paciente se le da por parte de la ambulancia medicalizada sus pastillitas y va directamente a la sala de hemodinámica. Este paciente avisa a las 12:28 y se le abre la arteria a las 13:53. El paciente está en la calle, en Mercadona, comprando y le duele el pecho y sin terminar de hacer la compra ya le han abierto la arteria. Vale. Otro de los fallos, paciente con ascensor ST en la cara inferior,
Que bueno, que se empiezan a activar todos, que se transmite al cardiólogo y el cardiólogo pues no le gusta hacer la foto del médico en la ambulancia, termina diciéndole al médico coordinador, mira que tiene una elevación del segmento CT, el médico coordinador le manda la imagen al cardiólogo, residente de cardiología, el cual dice, pues no lo veo elevado, que lo lleve por urgencias, mejor, lo llevamos por urgencias, ve el electro y dice, ay, pues sí está elevado. Bueno, pues son retrasos que ocurren. O este caso de un paciente con un infarto anterolateral, donde se hace un electro y donde se le dan sus pastillitas y cuando llega a la ambulancia medicalizada, el paciente está con un shock cardiogénico. 8,4, saturando el 88, con oxígeno al 100%, con lo cual hay que ponerle su ventilación mecánica no invasiva por parte del médico de la ambulancia, su perfusión de noradrenalina y manda la foto. Oye, la foto que confirma que tiene un electro. La foto se envía de nuevo al cardiólogo, el cardiólogo dice sí, pero no. Sí, tiene un ascenso del ST, pero la no invasiva, la noradrenalina. Mejor llévalo por ¿dónde? Por urgencias, que ahí lo vemos más tranquilo. Vale, lo llevamos a urgencias, entonces lo ven, el paciente evidentemente se pone peor. Y bueno, retrasos diagnósticos cuando sabemos que tiene una arteria cerrada y que le está provocando ese shock cardiogénico. Infarto en la calle, como si estuviéramos en el minuto 90 de partido y hay que marcar un gol. Directos a la sala de hemodinámica. Pero solos no podemos, nos tenemos que coordinar porque si voy yo solo no voy a llegar. Y no todos somos imprescindibles, somos partícipes, pero no me tengo que creer la última Coca-Cola del desierto y decir yo los tengo que ver todos. Pues no. Reconocer, hacer un electro, tratar y avisar y directo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Juan José Portaz, cardiólogo formado en el Complejo Universitario de Albacete, Fellowship de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista en este centro y completó su formación en el Instituto de Cardiología y Neumología canadiense en Quebec. Es un centro monográfico que es un Valve Center con cerca de 350 implantes de TAVIs al año. Ha trabajado como hemodinamista en Cuenca, Albacete y estos últimos años en el Hospital General Mancha Centro, Universitario Mancha Centro, compaginándolo con su actividad en el Hospital de Albacete. Nos va a hablar de un tema, como he comentado al principio, sin controversia, creo. Paciente, tiempo dependiente, más allá de la elevación del ST. Espero seguro un aluvión de preguntas cuando acabe. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación y a Jesús y al comité por la invitación. Bueno, yo voy a intentar, la verdad es que me gustan mucho los seres de este orden porque creo que se entiende mucho mejor. Y yo voy a hablar de este paciente tiempo dependiente, ¿no? Este partido que estábamos jugando hace un minuto, y un poco intentando ir más allá de esa elevación del ST que a veces, como hemos visto, pues incluso un cardiólogo no se la termina de creer cuando es evidente, ¿no? Mi conflicto de interés es que al final soy ese que está ahí al final e intento no hacer un patadón para arriba, ¿no? y aceptar los casos porque creo que hay que verse la tesitura de tener un paciente que está malo y que tenemos un centro lejos, ¿no? Y creo que en este escenario, y al contrario que en el error estadístico, prefiero que estéis aquí, en el error tipo 1, ¿no? Yo creo que es mejor activar unas coronarias sin lesiones que insistir en que no tenemos un infarto, ¿no? Creo que esto es fundamental y nos permite poder hablar luego de prevención secundaria. Si no, no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de estas arritmias y de la muerte súbita de ayer. Y es que además en urgencia, como veis ahí, yo creo que tenéis la llave que lo cambia todo, porque el mayor factor pronóstico es el tiempo y efectivamente está establecido. El primer delay de los pacientes es en la consulta, es decir, el paciente lo que tarda en consultar es donde perdemos el mayor tiempo, pero el segundo es en esas derivaciones innecesarias que pasan por la puerta de urgencia, vamos a confirmar, ahí es donde perdemos hasta 20 o 30 minutos más a las 2, 3 o 4 horas o 6 como llevan los pacientes, ¿no? Y es que estos pacientes son tiempo dependientes precisamente porque son un proceso agudo que requiere que estén unos circuitos asistenciales rápidos, muy protocolizados, que todo el mundo sepa qué hacer en cada momento, porque el retraso diagnóstico terapéutico aumenta la mortalidad o las secuelas. Bueno, ¿qué es el infarto con elevación del ST? Esto lo habéis puesto antes, es la cuarta definición y que sigue hoy vigente del 2018 del infarto de miocardio. Como veis ahí, el número clave es el 2, más de 2 derivaciones contiguas y en general más de 2 milímetros. Ojo, porque esto se tiene que acompañar de un contexto clínico compatible, ¿no? Es evidente que si no tenemos dolor torácico
va a ser difícil o complicado tener un infarto, excepto esas peculiaridades que tienen ciertos pacientes. Pero siempre va a haber algo, ¿no? Una molestia o algo, no es un electro, digamos, con elevación sin más. En Castilla-La Mancha tenemos la suerte de ser de esas pioneras que allá por 2006, si no recuerdo mal, se inicia en el código de reperfusión, en este caso en vez de Corecam, es Corecam, de Castilla-La Mancha, y se acaba de revisar recientemente, en el 2021, como veis ahí, los tiempos están muy establecidos, los circuitos intentan establecerse y al final, bueno, no siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Y pongo esto que es una foto de un box de triaje de urgencias, ¿no? Como veis ahí, está puesto por ahí arriba, no quitarlo, porque esto es una elevación del ST como entidad propia, lo veis ahí, ¿no? Del ST. Y esto es lo que hay que tener en mente siempre que nos enfrentamos a un paciente, pero ojo, porque yo voy a intentar que, aunque no sea tan evidente, hay patrones electrocardiográficos que creo que tenéis que conocer porque asocian arteria ocluida y asocian riesgo de muerte súbita y de mortalidad a largo plazo. Y las gafas para ver electros, que yo les digo siempre a los residentes, hay que llevarlas puestas. Este es nuestro mapa. A diferencia de las islas, no tenemos mar, pero tenemos una población parecida en términos geográficos, en el sentido de que somos, aunque somos 5 provincias, somos, como veis, hay 8 áreas sanitarias, pero tenemos una población muy dispersa, a más incluso de 70 kilómetros, y muchas veces es muy complejo coordinar la red del infarto. Como veis, ahí hay 4 hospitales grandes con ese corazoncito que tienen sala de hemodinámica 24/7, que son Toledo, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. 2 áreas sanitarias, que son la de Cuenca y la de Talavera de la Reina, que por población tienen unas salas de hemodinámica que hemos denominado satélites, es decir, se pueden activar, como veis ahí el candadito, si tienes la llave de que te pueden hacer una angioplastia en ese punto, ¿no? Son salas que habitualmente operan en circunstancias, digamos, de horario laboral de mañanas, ¿no? Lógicamente el paciente que llega a Cuenca con un infarto agudo se hace ahí desde los últimos 6 años, pero hasta hace poco había que derivarlo, ¿no? Y es que venimos de situaciones... ahora hemos pasado unas tormentas, borrascas y demás, y nos ha pasado esto, ¿no? Es decir, hemos tenido pacientes que no tenemos recursos disponibles para ir a por él o para trasladarlo en tiempos a la sala de hemodinámica, ¿no? Yo creo que aquí debe de primar un poco el sentido común. Pacientes con inestabilidad hemodinámica, las PCRs recuperadas por ritmos desfibrilables, en la mayoría de los casos van a acabar en un angiocateterismo en las primeras horas, ¿no? En primeras 24 horas. A esos pacientes hay que intentar movilizarlos a centros que al menos la hemodinámica esté disponible las 24 horas por lo que pueda suceder, aunque no sea en el momento, ¿no? Y quería romper una lanza a favor de esto que comentabas, ¿no? Por eso te decía que me alegra. ¿Cuántos de vosotros aquí habéis hecho una trombolisis recientemente? ¿Podéis levantar la mano? O sea, nadie. Yo no sé si alguien... ¿Sabéis hacer una trombolisis? Tendréis que mirarlo probablemente, ¿no? Y es que a veces esto ocurre en circunstancias excepcionales, pero estas son las que marcan que el paciente viva, ¿no? Básicamente 2 pinceladas, ¿no? Sabéis que el tratamiento no debe ser la trombolisis si se puede, pero cuidado porque a veces necesitamos la trombolisis y luego un rescate, ¿no? Lo fundamental es tener en mente las contraindicaciones absolutas, que son básicamente riesgos hemorrágicos a nivel neurológico o sistémicos, o haber tenido una cirugía reciente. Todo lo demás, bueno, pues si prima la vida se puede intentar como una contraindicación relativa, ¿no? Esto es una trombolisis y esto además está recogido en guías claramente. Llevamos antiagregación, llevamos anticoagulación y llevamos el trombolítico. En este caso el TNK, el Metalise. En Castilla-La Mancha todos los soportes vitales avanzados deben de llevar una ampolla de Metalise. Otra cosa es que esté caducada, pero la llevan. Antiagregación, como decía Ignacio antes, adiro siempre, clopidogrel siempre, pero haremos o no distinción en función de la edad de si ponemos carga o damos dosis estándar. No hay evidencia de hacer trombolisis con prasugrel ni ticagrelor. Cuidado con él, que esto a veces nos pasa. Pretratamos, ahora estamos intentando pretratar un poquito menos las nuevas guías, pero si pretratamos con prasugrel o ticagrelor, perdemos una puerta para hacer una trombolisis si al activar el centro coordinador nos dice no hay recursos, la sala de hemodinámica está ocupada o uno de los 4 helicópteros que tenemos en Castilla-La Mancha no va a llegar a tiempo. Debemos anticoagular. Habitualmente por debajo de 75 años ponemos un bolo de 30 miligramos de Clexane intravenoso, no subcutáneo, y completamos en los 15 minutos a 1 miligramo kilo. Y el fibrinolítico, como veis ahí abajo, es muy sencillo de utilizar. Es unas ampollas de 10 mililitros y vamos del peso habitual por encima de, o sea, por debajo de 60 kilos 6, entre los 70 7 mililitros, 8, 9 y si pesa más de 90, los 10 mililitros, que es la ampolla completa, ¿no? ¿Por qué hablo de la trombolisis? Pues un poco por los tiempos, pero sobre todo porque hay que intentar también tener en cuenta que lo que estamos, como han comentado en la primera charla, es intentando salvar corazón y el tiempo es fundamental. Y ahora se empieza a hablar de un nuevo paradigma, no tanto del infarto con elevación del ST, sino en las siglas en inglés el OMI, ¿no? ¿Qué es el OMI?
el infarto por oclusión, es decir, hay una arteria ocluida que es lo que nos interesa. Que haya más o menos elevación del ST nos da un poco igual en el sentido de que lo que vamos es a abrir esa arteria porque es lo que nos va a dar pronóstico y es lo que requiere la urgencia, ¿no? Y esto es muy importante porque no todo ST elevado indica oclusión, pero es que lo peor es que no toda oclusión tiende a elevar el ST en ocasiones. Entonces, aunque no es lo estándar, esto cada vez empieza a recogerse más en las guías. De hecho, estas son las guías del 2023, las europeas, que pongo ahí arriba. Ahora están recién publicadas las americanas, que son del 2026, de la AJA, prácticamente dicen lo mismo. Sabéis que siempre tienen que justificar si llevan unos años con de decalaje, pero es que en el material suplementario de estas guías del 2023 hay un documento, como veis ahí, de casi otras 45 páginas, que habla precisamente de este paradigma OMI, de la clínica típica o de los infartos que no es el infarto con elevación del ST. Y una de las cosas que pone, por ejemplo, es esto, que seguro que todos decís, es un infarto posterior del libro. No es tan evidente en muchos casos porque decimos que esto es un síndrome coronariano agudo sin elevación del ST porque, bueno, podemos decir que en la cara inferior hay poca o lo que sea porque no estamos habituados o porque llevamos tiempo sin ver electros y es tan sencillo como fijarse en ese descenso y catalogar esto simplemente dándole la vuelta al electro. Lo ideal que sería tener derivaciones posteriores, a veces cuesta incluso colocar unas derivaciones posteriores porque cuesta incluso encontrar un electro que funcione. Pero si le damos la vuelta a ese electro, ahí no nos quedan dudas. Eso es, simplemente veis, está dada la vuelta a la hoja. Eso es un electro con un infarto prácticamente posterior puro. Y esto tiene una circunfleja ocluida que si lo manejamos como no elevación del ST, probablemente podamos tener un susto o un shock cardiogénico o incluso una fibrilación ventricular esperando a veces esa ambulancia medicalizada para trasladarla desde un centro de salud. Otro de los electros un poco que pueden ser difíciles de interpretar pues es el de la rama izquierda o el electroestimulado por marcapasos, ¿no? Que siempre es un reto diagnóstico. Yo creo que aquí, como veis aquí a vuestra izquierda, es un electrovasal de un paciente que lleva marcapasos. Si lleva marcapasos habitualmente tendrá un electrovasal o bien del implante o del bloqueo o del seguimiento que se haga por la unidad de marcapasos, ¿no? Y a la derecha es un paciente que viene con un cuadro es el mismo paciente, dolor torácico, sudoración, y diréis, bueno, pues son electros prácticamente similares, está estimulado, cuesta verlo, está taquicárdico. Ahí se empieza a ver cierta elevación del ST fundamentalmente sobre la cara inferior, ¿no? Es verdad que sabéis que para las ramas izquierdas no estimuladas hay criterios, está Esgarbosa, Barcelona, Esgarbosa modificados. Esto al final, aunque nos gustaría tener un clic para que todos los pacientes meter el algoritmo y que la IA nos diga, pues esto hay que activarlo, al final perderíamos un poco ese arte de la medicina, ¿no? Y aquí hay que ver esa sutilidad que da ciertos cambios en el electro, pero sobre todo la clínica que tiene el paciente. Si ese paciente tiene dolor torácico y tiene ese electro, algo le está pasando. Y este paciente lo que le estaba pasando, como veis ahí, es que tenía ocluida efectivamente la coronaria derecha con sus cables de marcapasos y su electro estimulado. El tema del imán aquí tiene alguna importancia, que seguro que lo pensáis. Bueno, probablemente en este paciente, que parece que es dependiente, el imán lo único que haga es ponerlo en modo asíncro e incluso jugárnosla con algún tipo de arritmia ventricular. Pero bueno, creo que lo importante aquí es intentar buscar, y sobre todo si la clínica manda, prefiero que se os quede la idea de vamos a activar un corecam o vamos a apoyarnos en alguna técnica de imagen, ¿no? Si tenemos eco a mano, creo que es fundamental. Otros dos patrones que ahora están muy de moda y que seguro que ya han salido en alguna de estas jornadas, es aquellos patrones que simulan que por ser, digamos, uno eleva un poquito, pero no, el otro sí que desciende claramente, los patrones sobre la DEA, ¿no? Y esto muchas veces significan DEAs ocluidas, ¿no? La T de Winter o la WELL, el síndrome de Welles, ¿no? Clásico, ese descenso especular de la onda T. Fijaos este electro, doy una pista, ¿no? Porque veis que arriba está normal y claramente hace un circulito, ¿no? Veis que claramente tiene un electro que da unas T's negativas que mete miedo, ¿no? Ascenso del ST, pues probablemente no hay. Este paciente viene con dolor torácico y no tiene trampa, ¿vale? Todos los factores de riesgo, fuma, hipertenso, diabético y está obeso. Y tiene este electro. Bueno, pues como no tiene ascenso, esperamos. El electro sigue siendo el mismo, la isquemia está ahí, el paciente le sigue doliendo, pasa 10 minutos, se le quita con cafenitina, pero vuelve a tener dolor. Lo tenemos monitorizado mientras salen las troponinas, otro punto de debate, ¿no? Las troponinas en estos escenarios. Y de repente en la monitorización empieza a hacer cosas raras, vamos a hacer un electro, tiene esto. ¿Vale? Veis que es un electro que de repente ensancha el QRS, pero que parece como que tiene cierta alternancia eléctrica, va cambiando el eje, no se ve actividad auricular. Esto es un ritmo de reperfusión, esto es un ritmo idioventricular acelerado. Es un paciente que tiene un infarto en curso y que la arteria, probablemente por la cafenitina o por la antiagregación que le hemos dado de pretratamiento, se ha alisado, pero está pues, prácticamente colgando y es un
síndrome coronario agudo, el cual, como veis ahí, veis que hay un bocadito en la descendente anterior que pasa un hilo de sangre y que se resuelve con un implante de un stent. Este paciente, con ese electro, sin un extenso del ST evidente, probablemente se va a beneficiar sí o sí de activarse como código primaria y reperfundirse en el momento adecuado. Otro de los patrones que hemos visto ahí, ¿vale? Siempre, como digo, leerlo en el contexto, porque este paciente con este electro y estas test picudas, y pues hombre, si viene con dolor torácico no vamos a pensar en una hiperpotasemia o en alteraciones electrolíticas de entrada, ¿no? Es verdad que si ya nos apoyamos en la otra parte del electro, pues oye, ascenso del ST, bueno, pues a lo mejor no se lo puedo identificar, pero tiene algo raro y tiene una T hiperaguda, ¿no? ¿Cuántos de vosotros activaríais un Corecam, por curiosidad? Levantéis la mano, por favor. ¿Creéis que esto merece la pena activar llamar hemodinámica al 112 del centro coordinador? Poquitos, ¿eh? Poquitos. Pues este paciente tenía esto. Este paciente tenía una descendente anterior, como veis arriba, esta es la circunfleja, la que baja hacia abajo, ocluida por completo, con ese electro. Claro, si le damos tiempo y le damos una hora, al final acabará elevando el ST, pero habremos perdido probablemente una hora. Esa es la T hiperaguda que clásicamente se ha descrito y que ahora se denomina T de Winter porque queda más bonito. Y este paciente se resolvió con un implante de un stent, ¿no? Fijaros que un electro de ese tipo al final esconde una oclusión coronaria, que es lo que nos interesa ahora mismo. Otro electro que lo vi ayer, ¿no? También que lo pusisteis aquí, un electro que ya no sabes si asciende, si desciende, si en un sitio asciende, que no hay derivaciones contiguas, que dices, esto no tengo ni idea de lo que es. Bueno, esto es lo que ahora se ha venido a llamar el patrón de la bandera de Sudáfrica. Al final es un electro anómalo, es un electro que tiene cierto ascenso del ST y que lo que traduce es una oclusión es un infarto lateral puro, ¿no? Como veis, se eleva fundamentalmente en 1 y en AVL, y esto es una oclusión de un ramo diagonal, que probablemente luego aquí digáis es muy poco territorio inervado, pero cuidado porque nosotros hemos tenido pacientes con fibrilación ventricular por subramos como este ocluidos. Al final la isquemia miocárdica la puede producir un subramo de este tipo, ¿no? Con lo cual, y para terminar, el electro yo creo que no es el enemigo, pero la oclusión que no estamos viendo lo es. El electro con elevación del OST es uno de los criterios, pero la realidad clínica que tenemos detrás es que la arteria está ocluida y que hay que abrirla, ¿no? El retraso van a matar siempre más que un error diagnóstico, no tengáis miedo a activar y que sean coronarias sin lesiones, porque esto es así. No hay que tener miedo a ese error tipo 1, al menos en este escenario, ¿vale? Y vamos a decidir rápido que ya veremos cómo actuamos a posteriori. Muchas gracias. Juanjo, muchas gracias. Y por último, una de las complicaciones más graves y de mayor complejidad terapéutica en el infarto agudo de miocardio, el shock cardiogénico. Los avances tecnológicos en los últimos años exigen, desde el punto de vista ético, una actualización no solo de conocimientos, sino también de protocolos para poderlos poner a disposición de todos los pacientes con criterios de equidad y accesibilidad. Para hablar de ello, contamos con la presencia de Alba María Gómez, intensivista del Hospital General Mancha Centro, donde se formó. Decía nuestra alcaldesa en la inauguración, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, que hay gente que viene por aquí una semana y se queda toda la vida. Yo espero que Alba, igual que se ha quedado con residentes, es una oferta para todos los residentes que estáis por aquí, podáis quedaros en el Mancha Centro a trabajar. Cuando quieras, Alba. Muchas gracias, Regina, y a las jornadas por haberme invitado nuevamente. Yo voy a hablar del shock cardiogénico, como ha comentado Regina. Esta es la estructura que voy a seguir en la charla. El shock cardiogénico, como todos sabemos, es una entidad potencialmente letal, consistente en un insuficiente gasto cardíaco que conlleva una situación de hipoperfusión generalizada y con mucho riesgo de mortalidad de los pacientes. Es verdad que en el paciente crítico, que es el que veo yo a diario, la gran parte de los datos epidemiológicos derivan del shock séptico y de la sepsis grave, pero no hay que olvidar que los pacientes con shock cardiogénico suponen hasta un 10% de los pacientes que vemos en nuestras unidades y representan una mortalidad muy alta, hasta un 40% en paciente de mortalidad a corto plazo y hasta un 50% a medio y largo plazo, siendo la entidad o la etiología más frecuente este infarto agudo de miocardio del que venimos hablando ya durante toda la mañana. Hasta un 70% de los pacientes en shock cardiogénico se produce esta entidad por la afectación coronaria, en cualquiera de sus formas, escasez y todas las complicaciones derivadas de los mismos. Y luego hay un 30% restante, que es, ya digo, mucho menos frecuente, que son los pacientes asociados a insuficiencia cardíaca, bien de novo o bien una agudización de su insuficiencia cardíaca crónica.
En cuanto a la clasificación del shock cardiogénico, la más empleada es la clasificación SCAI, elaborada por la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares, que lo que propone es catalogar el shock cardiogénico en estas 5 etapas. Una primera etapa, que es un paciente en riesgo que no presenta datos ni de hipotensión, ni de taquicardia y tampoco hipoperfusión, por lo que se nos puede pasar por alto. Una segunda etapa, que es la etapa B, en la que el paciente ya sí que presenta hipotensión y taquicardia, pero sigue sin datos de hipoperfusión. Y el clásico que conocemos todos, en el que ya vemos cómo el paciente empieza a deteriorarse y empieza a presentar esos datos de hipoperfusión clásicos, y ya es cuando pensamos en iniciar el manejo del cuadro. Luego tenemos las 2 últimas etapas, la D, que es un paciente que ya vamos tarde, se está empezando a deteriorar, vamos por detrás de esa hipoperfusión. Y por supuesto el grado E, in extremis, es un paciente que ya tiene un colapso circulatorio total y que muy probablemente no podamos recuperar. Las últimas guías de 2025 lo que abogan es, teniendo en cuenta esta escala SCAI y haciéndonos todas estas preguntas que aparecen aquí en pantalla, ¿mi paciente necesita un soporte mecánico circulatorio temporal? ¿Existen contraindicaciones para el mismo? ¿Mi centro cuenta para aportarle a ese paciente ese soporte? ¿El paciente está lo suficientemente estable para plantearme el traslado en caso de que mi centro no tenga ese tipo de soporte? Pues con todas estas preguntas, las guías lo que pretenden es organizar un poquito el centro de derivación de estos pacientes, haciendo una especie de equipos multidisciplinares mediante valoración, ya sea a distancia o in situ, de estos pacientes. Y en función del grado de gravedad de estos pacientes y de la respuesta a estas preguntas, pretenden organizar los centros en estos 3 niveles. Centros de nivel 3, como sería en el que yo trabajo, que no tienen ni intervencionismo coronario percutáneo ni soporte mecánico circulatorio temporal. Centros de nivel 2, que ya tienen estas 2 opciones. Y, por supuesto, los centros de nivel 1, que ya tienen incluso trasplante cardíaco. En función de cómo esté mi paciente, esos equipos multidisciplinares derivar a uno u otros centros en función de las características del mismo. Como digo, esta es la idea que se propone en las guías del 25, pero que por supuesto todavía no se está llevando a cabo. Y luego clasificaciones más clásicas, la que todos conocemos en función del estado volumétrico y el estado circulatorio del paciente, y la clasificación fenotípica, el shock cardiogénico tipo 1. Vale. El shock cardiogénico tipo 1, que es el no congestivo, que es el que más nos puede desorientar, porque es un paciente que suele presentar cifras tensionales más altas de las esperables, no tanta taquicardia como la que esperaríamos, y las presiones de llenado suelen estar normales. Luego ya tenemos los tipos 2 y 3, que suelen ser los más frecuentes, el típico paciente ya de edad avanzada, pluripatológico, y ya que suele presentar presiones de llenado elevadas y además afectación a otros niveles. Sobre todo el cardiorrenal es el que más frecuentemente vemos, que es el tipo 2, y el tipo 3 el cardiometabólico, que ya tiene afectación a todos los niveles. En cuanto a la evaluación, pues clásicamente el shock cardiogénico se representa por una situación de hipoperfusión, con hipotensión, descenso del gasto cardíaco y taquicardia. Esto es lo clásico, pero se ha visto en las últimas décadas que el espectro, tanto a nivel clínico como a nivel de pruebas complementarias, es muy amplio, como muestro aquí en pantalla. La hipotensión a nivel clínico, la hipotensión clásica, con sistólicas por debajo de 90, medias por debajo de 65, o pacientes que tienen un descenso de en torno a 30 milímetros de mercurio respecto a sus cifras basales durante más de 30 minutos, con los típicos signos de taquicardia, alargamiento del relleno capilar, incluso alteraciones del nivel de conciencia o alteraciones del nivel renal ya nos tienen que hacer pensar en este tipo de entidad, o incluso síntomas más inespecíficos, muchos pacientes también lo presentan, como síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, que a veces también nos despistan un poquito y nos pueden hacer enlentecer el diagnóstico. Y luego, en cuanto a pruebas complementarias, pues clásicamente la analítica, con una seriación de hemograma, coagulación, bioquímica, y haciendo especial hincapié al tema de la gasometría, porque el láctico es un marcador pronóstico con su seriación, y en función de eso pues veremos si va en aumento o no y la respuesta a las medidas que estamos instaurando. Y ya en las últimas guías y en las últimas publicaciones,
lo que está cada vez teniendo mayor importancia es el uso de la monitorización hemodinámica invasiva y de la ecocardiografía, ya que nos permite hacer una evaluación no solo funcional, sino también estructural a nivel cardíaco, identificar el fenotipo y la gravedad del paciente que tenemos delante, instaurar medidas con escalada y desescalada de las mismas, incluso poder hacer referencias pronósticas. Esto es un poquito lo que aparece bajo el acrónimo SASPED de las últimas guías de 2025, que es todo lo que hemos explicado hasta ahora. En cuanto al manejo, por supuesto, se aboga por un manejo multidisciplinar, tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico, identificando y tratando las causas subyacentes, por supuesto, y también dando aporte en cuanto a oxigenación y perfusión a nivel de todos los órganos, ya sea mediante un manejo farmacológico o mediante un manejo mecánico. Este artículo sobre el manejo del shock cardiogénico hace un algoritmo que me ha parecido bastante simple y esquemático en cuanto a este manejo. Una primera etapa en la que tenemos que identificar la causa e intentar ponerle tratamiento, luego una segunda etapa de soporte, por así decirlo, mejorando esa situación de hipoperfusión, pues planteándonos si el paciente necesita tratamiento depletivo de algún tipo, soporte a nivel tensional con vasopresores o identificar otras posibles causas que estén perpetuando esa situación de hipoperfusión. Por supuesto, valoración cardíaca, si mi paciente tiene o no disfunción ventricular derecha, izquierda o biventricular, y plantearme usar inotropos o incluso soporte mecánico, y el manejo de la frecuencia cardíaca, además del soporte a nivel de otros órganos, sobre todo a nivel respiratorio y renal, que son los deterioros que más frecuente vemos. Y por supuesto, en caso de deterioro o en caso de refractariedad a estas medidas, considerar siempre la terapia mecánica circulatoria temporal, bien en el centro en el que estemos, y si no tenemos, pues ir planteándonos el traslado. En cuanto a la monitorización invasiva, como he comentado antes, ya desde hace unos años se publicó el estudio PACS, así como otra bibliografía, ¿de acuerdo?, que nos plantea identificar con este tipo de técnicas, por un lado, el shock que tiene el paciente, el fenotipo que tenemos delante nuestro, hacer ideas, vamos a orientarnos un poquito en cuanto a la gravedad de la entidad que tenemos delante y permitirnos guiar el tratamiento, tanto a nivel farmacológico como a nivel mecánico. Pero es verdad que esto ya se queda un poquito anticuado, porque ya no solo como hemos comentado antes, no solo guiarnos de la monitorización hemodinámica invasiva, sino también de la ecocardiografía como una gran ayuda, ¿de acuerdo?, permitiéndonos pues hacer esa idea sobre el soporte hemodinámico que va a requerir nuestro paciente, identificar posibles causas reversibles que tengamos delante nuestro, e incluso identificar posibles complicaciones antes de que ocurran asociadas a ese tratamiento que yo estoy poniendo, ya sea farmacológico o mecánico, por supuesto. Y luego ya, una vez instaurado el tratamiento, nos va a permitir, tanto la monitorización hemodinámica invasiva como la ecocardiografía, hacer una escalada o desescalada de esas medidas que estoy poniendo en función de los hallazgos que vaya encontrando. En cuanto al tratamiento etiológico, como hemos estado hablando durante toda la mañana, la piedra angular de este tratamiento es el intervencionismo coronario percutáneo urgente o emergente, ¿de acuerdo? Ya se ha visto desde hace décadas el descenso de la mortalidad tanto a corto como a medio como a largo plazo. Como curiosidad, hasta hace unos cuantos años, en los pacientes coronarios que se les planteaba revascularización percutánea, había muchos pacientes que los vemos a diario con enfermedad multivaso. En estos casos sí que es verdad que los pacientes se tendían a revascularizar por completo todas las lesiones, pero ya desde hace bastantes años, desde que se publicó el estudio, el Culprit Shock, se vio un descenso de la mortalidad y un descenso también de la incidencia de insuficiencia renal en pacientes de este tipo, en los que se hacía la revascularización en dos tiempos. Un primer tiempo para esa lesión principal, esa lesión causante del cuadro de shock cardiogénico que tenemos delante, y luego en un segundo tiempo dejar el resto de lesiones que presenta mi paciente, lesiones significativas.
Y por último, las guías también hablan o hacen incidencia a las opciones quirúrgicas, que a día de hoy, a nivel urgente o emergente, es verdad que en este aspecto hay poquita bibliografía disponible y faltan estudios. Pero bueno, como puerta a futuro, pues veremos a ver qué pasa en los siguientes años. En cuanto a nivel de arritmias y trastornos de la conducción, la arritmia que más frecuentemente se asocia al shock cardiogénico es la fibrilación auricular, hasta en un 20% de los casos, seguida de la fibrilación ventricular y de los bloqueos. Sí que es verdad que tanto las guías europeas como las americanas, en el manejo inicial de este tipo de trastornos, indican la misma indicación: intentar revertir el ritmo sinusal lo antes posible, ya sea mediante medidas farmacológicas o mediante medidas eléctricas. En cuanto a las medidas farmacológicas, pues a nivel de taquiarritmias tenemos la amiodarona, que la hemos desechado por suelo durante todas las jornadas, pero bueno, el paciente crítico sigue teniendo su cabida, y de segunda línea la lidocaína. Y luego, en cuanto a bradiarritmias, pues con un grado de recomendación 2B nos plantearemos el isoproterenol, pero sí que es verdad que en los pacientes coronarios agudos, como son los que estamos hablando, y además pacientes con inestabilidad hemodinámica, como son todos los pacientes en shock cardiogénico, tenemos que pensar en la segunda línea de tratamiento, el tratamiento eléctrico. La cardioversión eléctrica sincronizada en caso de pacientes con taquiarritmias o tormentas eléctricas, o el marcapasos transvenoso temporal con un grado de recomendación 2A en aquellos pacientes que presenten bloqueos asociados a ese shock cardiogénico. En cuanto a la enfermedad valvular que pueden presentar también estos pacientes, una pincelada simplemente: a día de hoy sigue habiendo poquita bibliografía disponible, pero toda la bibliografía coincide en lo mismo. Antes de plantear cualquier tipo de solución, ya sea quirúrgica o percutánea, se recomienda, por supuesto, estabilizar al paciente, hacer un abordaje organizado, multidisciplinar e individualizado para cada paciente. Y en cuanto a dos entidades específicas que vemos con suficiente incidencia como para pensar en ellas, por un lado tenemos el síndrome de Takotsubo, que todos lo conocemos, una miocardiopatía de estrés con los hallazgos típicos ecocardiográficos, con la imagen típica que aparece en pantalla, en el cual hay que hacer un manejo similar a cualquier tipo de shock, pero teniendo en cuenta, por supuesto, quitar cualquier típico de fármaco simpático-mimético que nos podamos plantear para el paciente o que ya tomara. Y por otro lado, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pues simplemente por el hecho de ser la miocardiopatía hereditaria más frecuente, también con los hallazgos ecocardiográficos característicos, ¿de acuerdo? Y en el cual hay cabida para el inicio del betabloqueo, como curiosidad. O, en caso de que no haya respuesta al tratamiento médico, plantearle el tratamiento intervencionista, ya sea con la ablación septal o con la miectomía quirúrgica. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo podemos organizar en dos grandes grupos. Por un lado, los fármacos derivados o encaminados a tratar la hipoperfusión y la disminución del gasto cardíaco, y por otro lado, los fármacos encaminados a tratar la congestión. Me voy a centrar primero en el primer grupo, son los fármacos vasoactivos, y a ver, todos son buenos, por así decirlo, pero por supuesto no hay que olvidar nunca que todos tienen sus efectos perjudiciales. Son fármacos muy proarritmogénicos y eso siempre hay que tenerlo en mente. En cuanto a los ionotropos, su objetivo principal es, como todos sabemos, aumentar la contractilidad cardíaca, aumentar ese gasto cardíaco, y lo hacen regulando la entrada de calcio en los cardiomiocitos, siendo de elección la dobutamina, que es una catecolamina sintética derivada del isoproterenol, con actividad alfa-adrenérgica en los receptores beta-1 y beta-2 a nivel ventricular, y también algo a nivel de los alfa-1 del músculo liso. Y luego, de segunda línea, pues siempre nos quedan la milrinona o el levosimendan, que de vez en cuando también requieren su uso, sobre todo en shock cardiogénicos, cuando los vemos asociados a los beta-bloqueantes. Estos fármacos son de elección. Ya hace algunos años apareció el estudio Capital Doremi, que comparaba la milrinona con la dobutamina. Es verdad que no se vieron diferencias significativas en cuanto a mortalidad, pero posteriormente se ha visto que este estudio presentaba bastantes limitaciones. Tiene un tamaño muestral muy pequeñito, de solo 192 pacientes, y además todos los pacientes que recogía eran de un único centro, por lo tanto tampoco tiene datos muy extrapolables. De ahí que en 2025 se haya creado esta rama del estudio, el Capital Doremi 2, que compara de nuevo estos fármacos frente al placebo, y a día de hoy seguimos pendientes de los resultados que más adelante se publicarán.
Y en cuanto a los vasopresores, pues el objetivo que todos conocemos de aumentar esas resistencias vasculares sistémicas, aumentando la presión de perfusión tisular y la tensión arterial media, y de elección la noradrenalina. En cuanto al soporte mecánico, lo primero que tenemos que saber es que hay mucha limitación en la bibliografía disponible, porque la mayor parte de las publicaciones que hay se centran en el soporte mecánico de pacientes con infarto agudo de miocardio, pero todos ellos con elevación del ST. Suelen ser además estudios con un tamaño muestral muy pequeñito y hay muy poquitos que comparen varios dispositivos entre sí. Sabiendo además que todas estas terapias no son terapias curativas, son simplemente terapias puente, bien hacia la recuperación o bien hacia el trasplante, pero no son curativas. En este aspecto podemos clasificar, o mejor dicho, las guías clasifican este tipo de dispositivos en 3 grandes grupos. El grupo de la asistencia ventricular derecha, ahí tenemos el Impella o el dispositivo de asistencia ventricular percutáneo. A nivel del ventrículo izquierdo tenemos de nuevo el Impella o el balón de contrapulsación intraórtico, y el biventricular, que es de los que más usamos, es el ECMO venoarterial. Sí que es verdad que igual que el retraso en el tratamiento de este tipo de pacientes y en la instauración de este tipo de medidas puede tener consecuencias fatales para el paciente, pues del mismo modo estas técnicas no están exentas de riesgo. Tienen múltiples complicaciones hemorrágicas e isquémicas, sobre todo asociados con los puntos de acceso vascular. De ahí que las guías incidan mucho, estas últimas guías, en la reevaluación periódica de estos puntos de acceso, siempre que se movilicen los pacientes. Por supuesto, asegurar bien unos rangos de anticoagulación y no pasarnos, y estar muy atentos a esa angulación de los catéteres o esas posibles movilizaciones. Sí que es verdad que inciden mucho en este tipo de problemas con los accesos vasculares, pero siguen sin hacer indicaciones al respecto de cuándo desescalar esas medidas de terapia circulatoria temporal, sino que lo dejan un poquito a criterio del facultativo, en función de hallazgos clínicos, monitorización invasiva, criterios ecocardiográficos, pero no se mojan cuándo desescalar estas medidas. Hay múltiples estudios, como he dicho. Voy a hablar del Danger Shock, publicado hace 3 años, es de 2023. Es un estudio que al principio dio unos resultados bastante prometedores. Se vio un descenso de la mortalidad de casi el 13%, con un alargamiento de la supervivencia a los 180 días en pacientes con soporte mecánico. Pero sí que es verdad que luego, viendo ese estudio a posteriori, tenía bastantes limitaciones. Por un lado, los criterios de exclusión eran bastante estrictos. Se vio que pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST estaban excluidos. Todos los pacientes con parada cardíaca asociados al síndrome coronario agudo también se excluyeron, y otros múltiples criterios. Y además, por otro lado, se vieron que los pacientes estaban cogidos de 3 países europeos concretos, lo cual tenía bastante sesgo en cuanto a nivel genético y en cuanto a nivel de sistema sanitario asociado a estos países, por lo que tampoco es muy extrapolable los resultados que nos aportaron. Esto es un poquito el manejo que proponen las guías en cuanto al tema de la asistencia mecánica, asociado primero a la insuficiencia cardíaca y luego al infarto agudo de miocardio. En los grados B y C de la escala SCAI, pues el soporte sobre todo con el balón y con el Impella, y en los grados D y E ya es cuando entra a jugar un papel más llamativo el ECMO venoarterial. Y por último, para acabar, en cuanto al tratamiento de soporte del resto de órganos y aparatos, como he comentado, los aparatos o los órganos que más soporte requieren es el aparato respiratorio y el aparato renal. En cuanto al fallo respiratorio, decir que en torno al 50-80% de los pacientes van a presentar este deterioro, y hasta el 80% de esos pacientes requieren soporte ventilatorio, siendo el edema agudo de pulmón la principal causa de esta insuficiencia respiratoria por la propia fisiopatología de la enfermedad, y jugando un papel fundamental, por supuesto, la presión positiva en este tipo de manejo, ya sea con ventilación invasiva o no invasiva, atendiendo a los criterios de inclusión y de exclusión en función del prototipo de paciente que tengamos. Y además, en los últimos años ha empezado a jugar un papel importante las terapias de alto flujo, que aportan esta cierta presión positiva, entre 5 y 7 centímetros de agua, pero que a día de hoy, por supuesto, su uso no está estandarizado y requieren más ensayos para estandarizar ese uso.
Y en cuanto al fallo renal, hasta el 50% de los pacientes lo presentan, ya siendo una lesión renal aguda o una agudización de una lesión renal crónica, y hasta un 20% van a requerir terapia de reemplazo renal. Es verdad que inicialmente nos podemos plantear el manejo de diuréticos, pero la mayor parte de estos pacientes van a acabar con terapia de reemplazo renal, ya sea precoz o tardía. Es verdad que no se ha visto diferencias significativas en cuanto a este inicio precoz o tardío, pero lo que sí que se ha visto es que en estos casos, sobre todo en las 3 primeras indicaciones, es de primera elección, y aparte de eso, lo que también se ha visto es que los pacientes con esta entidad y esta inestabilidad hemodinámica que presentan toleran mucho mejor las terapias de reemplazo renal continuo que las intermitentes. Y por último, pues el shock cardiogénico sigue siendo un gran reto, debe ser un abordaje multidisciplinar, y en los últimos años se ha intentado ampliar un poquito el conocimiento en cuanto al abordaje farmacológico, planteando estudios con el uso de corticoides, igual que ocurre en el shock séptico. La histarosima también se planteó por ese aumento de la contractilidad cardíaca y con menor efecto proarritmogénico que los fármacos inotropos que conocemos habitualmente, pero por supuesto su uso no está estandarizado. Y otros fármacos como por ejemplo la angiotensina 2, también con ese aumento o por ese aumento de las cifras tensionales, pero con ese efecto procoagulante tan grande tampoco está estandarizado su uso. Esta es la bibliografía y ya está. Muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias a los 4. Tenemos solo 10 minutos para preguntas. Si podemos encender las luces y mientras buscamos alguna pregunta, si tenéis el micro, a mí sí que me gustaría hacer una a la mesa. A Juanjo, sobre todo, porque también lo ha planteado. Yo, después de 39 años en la medicina, pues he vivido la implantación de la fibrinólisis, que tuvo una aplicación universal. Y no he visto nunca ningún paciente candidato que se librara de esa fibrinólisis. Ahora sí, desgraciadamente, como has comentado antes. Y posteriormente llegó la angioplastia, que aportó muchísimas mejoras, pero no ha tenido una implantación universal. Tenemos, como ves, muchos problemas para activar en ocasiones los códigos Corecam en Castilla-La Mancha y, por lo que veo, en Canarias. Imagino que si pregunto al resto de comunidades igual. Y bueno, en 2020, por ejemplo, ya decían que el escasez de alto riesgo había que incluirlo. Hasta el 2003 no se incluyen las guías, la Sociedad de Cardiología. En el Corecam todavía no está incluido. ¿Tú crees que es ético? En Castilla-La Mancha también los médicos de urgencias no podemos activar el Corecam. Lo hacen los médicos de la emergencia extrahospitalaria y la sala de hemodinámica. Entonces, ¿tú crees que es ético? Y me lo planteo a nivel de todos los códigos, ¿no? Los códigos están muy bien para organizar, pero los profesionales debemos de incorporar la evidencia esperando al código, que muchas veces se retrasa 6, 7 años después de que tengamos la evidencia, o debemos de empezar a incorporarlo antes de que los códigos se actualicen. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante, porque esto ahora, por ejemplo, ha pasado un poco también en los códigos neurológicos, ¿no? Ahora también está establecido de esta manera. Y ahora está pasando en el código TEP, ¿no? Muchos pacientes estamos intentando trombolizarlos para evitar las complicaciones de la trombolisis, ¿no? En el infarto es evidente, pero es que en el tromboembolismo pulmonar está pasando y ahora podemos acceder con un catéter. El problema es que a nivel código estos retrasos implican que esta evidencia tarda un tiempo en incorporarse y al final en los servicios de urgencias o en un centro de salud, que es lo importante, te quedas sin ese recurso y claro, ¿qué haces ahí? Porque todo os habrá pasado que estáis un paciente ahí y ¿qué hacemos? Y el soporte no llega y yo creo que la evidencia está y hay que empezar a incorporarla. ¿Con qué rapidez? Pues probablemente lo ideal sería perderle un poco el miedo, ¿no? Si la evidencia está, tenemos ese apoyo científico detrás. Otra cosa es cómo el sistema nos lo facilita, ¿no? Pero yo creo que sí, creo que la evidencia está y que hay que empezar a incorporar terapias, igual que ha pasado en la angioplastia, va a pasar, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar, que es también un paciente, en muchos casos, con una tiempo de dependencia algo menor, pero que habrá que intentar la trombectomía o facilitar la extracción de ese trombo, si no tenemos otra disposición en el momento. Yo creo que sabía cuál era tu respuesta. ¿Tenemos alguna pregunta más? Y como sé que el público quiere hacerlas, por favor. No sé si más o menos me la han respondido, pero tengo 2 dudas.
O sea, como médico de extrahospitalaria, si veo un paciente con clínica, factores de riesgo y veo un patrón OMIC, tengo que contactar al 112 y me van a preguntar, ¿hay elevación del ST? Pues no hay. Pero puedo decir, tengo un patrón OMIC y me llevo este paciente a un centro donde le puedan ofrecer esa reperfusión. Ahí vas a tener dos problemas, fundamentalmente. Cuando digas tengo un patrón OMI no van a saber qué estás diciendo. Bueno, van a decir tienes o no elevación, seguro. Entonces tú eso tendrías que lucharlo como tengo un paciente que creo que tiene un infarto, que no cumple los criterios estándar que tenemos en el CORECAM, pero que se va a beneficiar de estar en un centro con angioplastia primaria. Eso creo que, no sé si responde a tu pregunta, pero creo que sería lo más útil para luchar eso, porque es que os va a pasar. Y otra también que tengo, por ejemplo, como nos activan para trasladar pacientes, en muchas ocasiones vemos, este paciente llegó con dolor a la urgencia, activan Corecam, le pusieron su tratamiento, su nitroglicerina, había una elevación del ST y llegamos nosotros y normalizó. Este paciente, lo ideal, o sea, yo creo que lo ideal es llevármelo. Sí, por supuesto. Pero muchas veces surge se la tira duda, para ¿no? atrás. El problema ahí, a mí me pasa, por ejemplo, con los recursos, ¿no? Los recursos son finitos. Pues ahí a veces, no es lo estándar, pero a veces esos pacientes, después de activar un primario con médico, se ha acabado yendo en un básico y se ha desactivado la urgencia porque ha resuelto el ST. Cuidado con esto porque sí ha resuelto el ST, pero nadie te asegura que lo vaya a reascender en esa hora de traslado que tienes pendiente. Entonces, eso al final depende del centro coordinador porque es el que gestiona los recursos, pero ese paciente sigue siendo un síndrome coronario agudo, si no con elevación del ST, sin elevación del ST de alto riesgo, por elevación transitoria del ST, que se maneja prácticamente igual. Hay que hacer una coronariografía. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vaya. Así. Nacho. Hola. En relación a lo que estabas comentando ahora y que Juanjo estaba apoyando, ese paciente tiene una oclusión coronaria, si no completa, de un 99,3%, que la solución va a ser hacer un intervencionismo, con lo cual ese paciente tiene que ser transferido a un centro con capacidad de hacerla. Si desactivamos lo que sea, se desactiva la urgencia, se desactiva el equipo de hemodinámica, de guardia localizada, pero el paciente tiene que ir, lo mismo que cuando hacemos una fibrinolisis. Yo le hago una fibrinolisis. Te pongo mi ejemplo, venga, en La Gomera tienes un patrón OMI o un dolor torácico con alteración electrocardiográfica, ese paciente se sube a un helicóptero y va a mi hospital, porque si le va a pasar lo que le va a pasar, que todos sabemos que es que se le va a tupir la arteria y que va a fibrillar y se va a morir, en La Gomera no le podemos hacer nada, ¿vale? Por eso digo, y también lo que dices tú, tienes un patrón OMI, sugiere un centro útil, y el centro útil es el centro donde puedes solucionar la ulterior complicación. Ya está. Bueno, pues tenemos otra pregunta por aquí y creo que un poquito de tiempo todavía. Una pregunta. Hace tiempo yo que no hago fibrinolisis en la calle porque, bueno, casi todos los pacientes van hemodinámica. La pregunta es, ¿hay evidencia? ¿A qué nivel de evidencia hay la administración de antiagregante, de la doble antiagregación, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, en medios extrahospitalarios en reducción de mortalidad? Lo digo porque hay sistemas de emergencia que lo incluyen desde el primer contacto médico, sea primaria o sea servicio de emergencia, y hay gente y servicios de emergencia que no lo incluyen, protocolos que no lo incluyen. O sea, la evidencia antes de la fibrinolisis, antes del, perdón, de la intervención de la ICP. O sea, tú estás hablando de pretratar al paciente. Sí, no de una pretratar, sí, la doble antiagregación antes de. Bueno, evidencia hay. De hecho, en el código CORECAM nuestro, bueno, un poco, no de manera arbitraria, pero en base a ciertos estudios que ha habido, el Pegasus y demás, intentamos priorizar el prasugrel. De hecho, por ejemplo, a mí cuando me activan, intento preguntar los 4 datos básicos para saber si es candidato o no a un antiagregante potente, que básicamente es el peso, por encima de 75 kilos, que no haya habido historia de sangrados parecida a la trombolisis, y si es así, yo en general, aunque esto ahora en las guías de reperfusión está un poco
se tiende a pretratar cada vez menos porque cada vez hay más centros de angioplastia y cada vez el paciente llega antes. Pero nosotros en nuestra comunidad, que todavía tenemos tiempos más o menos medios, digamos, creo que el pretratamiento yo sigo pensando que facilita que ese trombo se empiece a alisar o incluso que resuelva el ST como hemos tenido antes. Luego, claro, otra cosa es a mí en el procedimiento yo estoy mucho más cómodo en un paciente pretratado porque es más fácil de extraer y de manejar esa masa, esa amalgama trombótica que se genera ahí. Evidencia no es una evidencia para una recomendación a día de hoy, ¿vale? Ni clase 1 ni mucho menos, pero sí que es verdad que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, intentamos a veces el hemodinamista orientar un poco a quien está activando esta primaria. A mí siempre me dicen, ¿qué antiagregante le doy? Si lo tengo a media hora de la sala, habitualmente lo dejo solo con adiro. Si se me va a ir una hora, entiendo que si el paciente no tiene riesgo de sangrado, no hay ninguna complicación y no tenemos ningún factor de riesgo, intento priorizar uno de los potentes. A veces es el que se tiene, pero si se tiene, el prasugrel. Es verdad que a veces en las ambulancias es más fácil el ticagrelor bucodispersable, que es mucho más fácil de... Al final son parecidos, no hay grandes diferencias entre unos y otros. Intentamos en base al Pegasus Timi favorecer el prasugrel, pero bueno, eso es un poco algo cierto arbitrario, ¿no? A nuestro nivel. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, será la última. Buenos días. Una sugerencia. Si ya que estamos hablando en este congreso de todas estas lesiones que se pueden asociar a infartos que no solamente sugieren la elevación del ST, las personas que han escrito el CORECAM, no sé si les sirva como sugerencia que se asociaran en esa guía estas lesiones para que de pronto al momento de aplicarlas y de uno llamar y de comentar a los pacientes no estemos con estas áreas grises donde quedan estos pacientes en que si quiero o no quiero recibirlo o mejor tenlo ahí en urgencias o mejor si mándalo o mejor primario o mejor secundario. Es una sugerencia. Gracias. Ahí queda, ¿no? Que la coja quien la recogemos. tenga que recoger. Bueno, no sé quién lo hará, pero bueno, la recogemos El problema todos. de eso es que esto es un paradigma que está empezando a tenerse en cuenta y que, claro, aquí el problema que tenemos en la medicina como en todo es que no es blanco o negro y estas dudas van a seguir existiendo. Es verdad que cuanto más recogido esté en un protocolo mejor porque facilita el trabajo. Otra cosa es cómo vamos a ser capaces de poner tantos checks que al final estemos más tiempo chequeando si cumple todo, que de verdad es el paciente hay que mandarlo no a un sitio porque nos manda la clínica, ¿no? Pero bueno, es una sugerencia que en la próxima revisión del CORECAM creo que debe de intentar recogerse. Bueno, pues muchas gracias a la mesa. Sabía yo que el tema de debate era mucho más largo, pero creo que se han contestado muchas respuestas.